Hola, yo soy Noé y este es el podcast de Noé. Bueno, hoy en este episodio quiero hablar de un tema que muchas familias viven, pero del que todavía cuesta mucho hablar sin dolor, sin enojo o sin culpa. Ese tema es la responsabilidad parental cuando una pareja se separa, cuando el vínculo termina. Porque una relación puede terminar, la convivencia puede terminar, pero los hijos siguen necesitando el cuidado, la presencia, el sostén, la responsabilidad de ambos progenitores, de ambos por igual. No quiero hablar de esto como una guerra entre mujeres y hombres, no pasa por ahí. Quiero hablar desde el punto de vista de las responsabilidades y de qué pasa, principalmente esto, qué pasa con los hijos cuando el cuidado queda en manos de una sola de las partes. Porque, seamos honestos, muchas veces la madre no elige hacerse cargo de todo. Se tiene que hacer cargo de todo porque si ella no lo hace, no lo hace nadie. Entonces, en ese camino no solo sostiene gastos, horarios, cosas del colegio, idas al médico, emergencias. También, por supuesto, ¿por qué no? Muchas veces tiene que sostener silencios. Sabe que el padre no cumple como debería, pero se calla, deja esa información a un lado. ¿Para qué? Para no afectar la relación de los hijos con el padre. Para hablar de todo esto, hoy está conmigo una persona maravillosa que sabe muchísimo del tema. Es la abogada Mirta, más conocida como Michi Moragas. Muchísimas gracias, Michi, por estar acá. Es un honor, un placer contar contigo, con toda tu sabiduría, tu experiencia. Gracias por estar en el podcast de Noé. Hola, no, en realidad yo soy la que estoy, me siento honrada y agradecida por estar en este espacio. Bueno, hablábamos luego ya, antes de empezar, de tantas cosas, ¿verdad? Y te decía yo que quería encarar esto como la responsabilidad parental más allá de la convivencia. Porque bueno, lo normal, lo general, lo usual es que hay una separación, termina un vínculo entre papá y mamá y el niño generalmente se queda a vivir con la mamá. El papá vive en otro lado, ¿verdad? Entonces, la convivencia esa diaria se pierde con el papá, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con todo eso? ¿De qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad parental? Sí, hablamos principalmente de cómo, de la organización del vínculo familiar, porque lo que vos decís es bastante cierto. Hay, de repente, puede haber una ruptura del vínculo de pareja, pero eso no rompe el vínculo parental. Y yo creo que es muy importante que empecemos a diferenciar esas cuestiones, porque el vínculo parental es para siempre de alguna manera. Obviamente lo más importante son los primeros 18 años porque ahí hay una responsabilidad legal superior y prioritaria de ambos progenitores, pero y implica los derechos, las obligaciones, las cargas de cuidado, y ahí entramos como en un terreno muy complejo en términos sociales, porque estadísticamente, mayoritariamente, como vos decís, las madres quedan a cargo, y hay una generalización que hacemos, sobre todo por ejemplo en el consultorio jurídico feminista, que es el espacio donde nosotras brindamos asesoría legal gratuita. Mayoritariamente no solamente nos contactan las mujeres, sino estadísticamente son las que mayormente tienen la convivencia, como vos bien señalabas. Pero eso no implica que tengan una responsabilidad mayor en el sentido de la carga de responsabilidad. Y ahí socialmente hay por un lado, una naturalización de la carga que tienen las mujeres, o sea, se espera de las mujeres ciertas cosas. Uh-huh. Y ahí después podemos, si querés, hablar de cómo eso se valora en función de la carga parental total. Y por otro lado también hay unas expectativas y unas cargas diferenciadas muchas veces para el progenitor que no convive con los niños y las niñas, que normalmente es el padre, ¿verdad? Y ahí pasan muchas cosas y creo que nuestra sociedad es muy compleja en ese sentido porque por un lado o sea, la mujer la más gloriosa, pero por otro lado, esa carga de trabajo que hace, que es muy duro, que es muy fuerte,
que además no le excluye el mercado de trabajo. Muchas mujeres también, o sea, hacen el trabajo de cuidado, pero también hacen su trabajo productivo Total. para darle de comer a los niños y a las niñas. Entonces, todo ese entramado de derechos, obligaciones, responsabilidades es un poco lo que solemos mirar como la responsabilidad parental. Total. Y vos mencionabas algo de la mujer más gloriosa de América, ¿verdad? Es como que a veces, especialmente las señoras ya de edad, mayores, ¿verdad? Es como que se vanaglorian de eso, ¿verdad? Somos las más gloriosas, las madres luchonas, ¿cómo no me gusta ese término? Es complejo porque, ¿Cómo no claro, me gusta, sí. verdad? Porque es como asumir que vos tenés que ser nomás luego sufrida, sacrificada, tenés que desvivirte, morirte al límite, ¿verdad? Sí. Y que esa es prácticamente tu obligación, ¿verdad? No es luego pensar chiquitito en vos, sino que tu propósito en la vida es ser gloriosa y luchona, ¿verdad? Sí, Entonces es como que molesta un poco a veces ese adjetivo que nos ponen, ¿verdad? y es complejo porque cuando las mujeres tienen el rol más tradicional también es, o sea, por un lado, cuando las mujeres asumen ese rol solo del cuidado de los niños y las niñas y no proveen, digamos, de alguna manera, cuando se rompe ese vínculo parental, ellas quedan en una situación de mucha vulnerabilidad porque, por ejemplo, salieron del mercado de trabajo o no ingresaron, de hecho, más tan fuertemente como los varones. Entonces, hay una entrada muy abrupta al mundo productivo cuando había habido, por ejemplo, un acuerdo de que ellas cuiden y ellos provean, por ejemplo. Entonces, ahí, por un lado, hay eso. Pero si, por otra parte, las mujeres decidieron no asumir ese rol tradicional y no solamente cuidan de los niños y las niñas y además trabajan, ahí es lo que se llama la triple carga laboral, digamos, como las 8 horas de jornada más otra jornada completa de cuidado. Entonces, Total. en cualquier situación, es como que también cuando pensamos en esto, la más gloriosa, en cualquier situación parecía que siempre nosotros lo que vamos a perder más o estamos en peor situación. Hay muy pocas situaciones en realidad donde el rol de las madres es un rol que les coloca a ellas en una situación, digamos, de menos vulnerabilidad. Mayoritariamente los casos que conocemos son o de un cansancio extremo, Ujú. porque a veces el problema no es el dinero, a veces el problema es el cansancio. Total, porque un niño, y yo creo que la vez pasada, en el episodio, 2 episodios atrás, hablábamos con Silvia Flores, con la doctora Florencia Galeano, de la decisión de no maternar también, ¿verdad? Porque yo creo que tiene que haber mucha responsabilidad también. Esto yo lo sé hoy, después de haber vivido, transitado y evolucionado, ¿verdad? Como persona y seguiré evolucionando hasta el fin de mis días. Pero claro, yo digo, es una responsabilidad enorme traer un hijo, ¿verdad? Porque no es solo como vos decís la plata, es cuidarle emocionalmente, psicológicamente, que se vaya al colegio, que haga sus actividades, que haga deporte, que coma bien, que haga otra vez arte, que a ver si le gusta, qué problema tiene, que llevarle a esto, que llevarle a lo otro. Una cosa de no terminar, ¿verdad? Que se enferma, que a la madrugada otra vez tenés que... Es un trabajo enorme, ¿verdad? Y ahí es donde yo digo, y mi siguiente pregunta va por el lado de... Muchas veces se dice... sí, pero el papá de mi hijo o de mi hija no me ayuda. Y yo digo, ¿por qué ayuda? ¿Verdad? No hay una ayuda. Y ese es, creo que producto un poco de esta construcción social, o sea, la construcción social histórica, y yo creo que todavía es un poco, o sea, no es tan lejana en el tiempo, es que el cuidado principal o la responsable principal es la mujer, la madre, digamos, ¿verdad? Entonces, eso tiene unas complejidades porque, por un lado, se asume la dirección y esa es una carga real de trabajo, pero también es una carga emocional. Hoy justamente me apareció un meme que me reí mucho y decía, mi amor, si te sentís mal, le voy a llevar a los hijos al colegio. Dale, le dice ella, ¿a qué colegio se van? Terminaba el meme, ¿verdad? Entonces, Pero o ese sea, me parece que parece mentira, pero es anécdota. te juro. Entonces, no es solamente. Y nosotros hemos escuchado un montón de cosas. O sea, decir, si le va a llevar al niño, se tiene que encargar de llevarle a tal clase, de llevarle a tal parte. Si le toca hacer toda la lista, es más fácil hacer yo nomás. Entonces, hay una carga mental que no es solamente la cuestión material, sino es
es esa carga emocional del cuidado. Y hay una asunción de que las mujeres que son madres tienen que hacer eso porque les toca, porque es natural, porque son las mejor preparadas. Y eso tiene un lado B, digamos, que no siempre hablamos, que es hay un subdesarrollo de esas capacidades en los padres. Y eso es, por un lado, es injusto, pero también es triste en algún punto. Entonces, la sociedad no valora a los padres que hacen ese trabajo de cuidado. Casi que son, por un lado, son héroes, más o menos. Sí. O sea, los papás que se ocupan un poquitito de su hijo, un poquitito más que el promedio, son más o menos que héroes. Sí. Pero al mismo tiempo, no es una sociedad que les valore si tienen una mirada sobre la paternidad más protectora. Porque Claro. ¿qué se espera de los varones? Que sean productivos, no que sean reproductivos en el sentido del cuidado. Entonces, es una pérdida para toda la sociedad porque hay unas potencialidades en los varones que no se desarrollan, pero al mismo tiempo hay una sobreexigencia en las mujeres que tampoco después, o sea, con esas expectativas, porque la madre tiene que ser perfecta, no tiene que perder la paciencia, no tiene que cansarse, después si trabajan también tienen que trabajar bien. Esas son expectativas que no puede cumplir una persona Imposibles de cumplir. razonablemente, digamos. Totalmente. Algo va a ser mal. O sea, Sí. en algo se va a equivocar. Y la sociedad es muy castigadora con las malas madres, digamos, lo que se dice, ¿verdad? Sí. Tal vez, por un lado, es muy permisiva con los malos padres y eso vos podés mirar en las estadísticas. O sea, eso no lo digo yo, son las estadísticas, digamos, de casos de filiación, de régimen de relacionamiento, de prestación de alimentos. O sea, toda la estadística te dice que hay más malos padres que malas madres. Ah, pero aparece una mala madre y claro, vieron, y ya vienen, así son las mujeres. Y sí, así también son las mujeres. Claro. O sea, Así como hay malos porque padres, son bueno, como todas las malas personas, madres ¿verdad? también habrá. La cuestión nomás que, como vos decís, estadísticamente, lo que más se observa es que el padre es el que está más ausente, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué es la prestación alimentaria? ¿En qué Eso- consiste? Normalmente, digo normalmente porque siempre, o sea, hay situaciones, la legislación es muy permisiva de los acuerdos entre las partes. Y digo esto porque normalmente se suele pensar en la prestación como un, un monto de dinero en efectivo. Y efectivamente cuando hay una demanda por prestación de alimentos se suele poner en términos de un dinero mensualmente para cubrir Un los monto gastos. X. Un monto X. Sí. Muchas veces en los casos donde hay un buen diálogo, un buen relacionamiento, a veces los padres lo que hacen, los papás, digamos, lo que hacen es pagar gastos en particular. Pagan el colegio, el seguro médico, pagan, no hace falta que sea necesariamente la entrega de dinero. Cuando hay un buen vínculo, un buen relacionamiento, también lo que a veces hay es un traslado de ciertas cargas en los papás. Entonces hay papás que pagan el colegio, que pagan el seguro, que pagan ciertas cosas, pero finalmente todo se reduce a se reduce a poder garantizar las condiciones de vida de los niños y las niñas en función, y esta siempre es la discusión, digamos, en función al nivel de vida de los padres. Y ahí siempre hay muchas discusiones, digamos, sobre los diferentes niveles de vida, porque hay situaciones donde el padre tiene un nivel de vida superior y a veces hay situaciones que yo creo que no son las más, pero también existen, donde las madres tienen un estilo de vida superior. La idea es que los niños y las niñas tienen que gozar de un estándar que sea, digamos, promedio entre lo que puedan ambos progenitores y la carga de cuidado que las mujeres hacen efectivamente al llevarla a la escuela, llevarla al médico, llevarla a la danza, etcétera. Eso también se valora al medir y se trata medio de poner un precio, digamos. Se valora en dinero, se cuantifica, me decís. Y cuando normalmente lo que se tiene que hacer, hay todo este mito del 30%, del 25%, del 50% Del sueldo del papá que va para... ¿Cuánto es? En realidad lo que tiene que hacer el juzgado es, de acuerdo a las necesidades de los niños y las niñas, se hace como un presupuesto de cuánto necesitan todos los meses. Y ahí hay diferentes necesidades. Hay niños y niñas, no sé, que tienen tratamientos médicos. Hay niños y niñas, nosotros recibimos muchos casos en el consultorio de niños o niñas con discapacidad, por ejemplo. Entonces, eso tienen otros niveles de gastos también que son diferentes a, por ejemplo, los niños y niñas que no tienen una discapacidad. Entonces, todo eso se hace un presupuesto y se calcula que eso tiene que ser asumido por partes iguales.
50 y 50. 50 y 50%. Pero ahí se cuenta, digamos, el trabajo que ya hace la mamá. Eso es muy interesante y para mí es nuevo, ¿verdad? Porque justamente el papá vive en otra casa, no tiene el contacto diario con el hijo y la mamá sí, Sí. ¿verdad? Y al no tener el contacto diario, necesariamente, quieras o no, la mamá es la que tiene, como hablábamos, mayor carga de trabajo. Pero esa carga de trabajo se asume como que así nomás luego tiene que ser porque vive contigo, ¿verdad? Pero eso yo creo que tiene también un valor, ¿verdad? Que no, valor digo, valor, no sé cómo llamarle, moral, valor Tiene valor económico también, ¿eh? y O sea, eso económico. se cuenta también. O sea, Ok. cuando miramos, nosotros solemos fijarnos mucho en el razonamiento de las sentencias, por ejemplo, de prestación de alimentos. Ahí se cuantifica, no le ponen un precio, digamos, en guaraníes, pero no es necesariamente, te voy a decir cualquier número. No es que Sí. cuesta 10 billones, tío, realmente cualquier número. Y dicen, bueno, la mamá le toca 5 y al papá 5, pero a veces, por ejemplo, si fueran 5 y 5, en realidad al papá se le cobra un poco más porque se parte de la base de que en esos 5 está el trabajo de la mamá. Claro, de que la mamá es la que le lleva al doctor, la que Entonces, se despierta en la no es que noche, de la ese que... presupuesto necesariamente va a ser por mitades iguales. A veces el padre tiene que poner un poquitito más o Ujú. más porque la mujer hace una carga de cuidado que si le pusiéramos precio en el mercado haría que el aporte de ella sea y es lo efectivamente Total, superior, porque digamos. el tiempo es dinero, El tiempo es finalmente. dinero. Sí, Y nosotras, el problema, digamos, porque ahí por eso, nosotras siempre además decimos, el conflicto que tiene un aspecto legal no es todo el conflicto. mm, Porque muchas veces, nosotros hemos recibido muchas consultas, por ejemplo, de madres que dicen, yo en realidad lo que quiero es que él le lleve al médico o le mi lleve a la vida, ay, danza. sí, Y nosotras, lastimosamente, en todo nuestro corazón le decimos, un juez no le puede obligar sí, a relacionarse o a ocuparse de su hijo o su hija si no quiere. qué triste Y es es eso. terrible, digamos, pero te muestra varias cosas. Por un lado, muestra que los conflictos de la responsabilidad parental no son todos que se pueden resolver de forma legal. Y nosotros tratamos mucho de trabajar eso también en la consulta que hacemos, ¿verdad? Ujú. No es solamente, no es todo que el juzgado puede ir a ordenar todo tipo de cosas. No a- podés obligarle a que le quiera a tu hijo. Eso es así. Nosotros hemos tenido esa Sí. conversación, ¿verdad? No podés obligar, o sea, máximo podés hacer que un juez determine un monto X que te pase, pero no podés obligarle a que se relacione O con que tu se hijo ocupe, o que ¿verdad? se Porque a veces ocupe. lo que Sí. nos piden las madres, yo estoy absolutamente agotada con que le lleve, te decir cualquier cosa, con que le Sí. lleve a la danza o Lunes y miércoles. Así, exacto, sí. o a la gimnasia o a la clase particular, yo con eso puedo descansar 2 horas eh, y eso yo no le podía pedir a un juez que haga eso. Total. Entonces, ahí por eso nosotros siempre tratamos mucho de que ahí hay que trabajar algo que ya no es legal. O sea, hay que trabajar cómo se construye esa crianza compartida en un contexto donde hay probablemente, lo que vos decías al inicio, dolores, rupturas, resentimientos, Mm, y en algunos casos hay también violencia, digamos. Entonces, mm. lo que a veces pasa, y esto nosotros lo hemos visto mucho, es que los niños y las niñas terminan siendo el botín La monedita de o el cambio. botín de guerra en algunos Mm. casos, o hay esto que se habla más ahora, que es la violencia vicaria, que es Ay, cuando ¿cómo es eso? la violencia vicaria, y esto está, o sea, en los sistemas internacionales se han visto a través de casos muy dramáticos, es Mm. cuando el padre, digamos, este es el caso, los casos que más se conocen, el progenitor o el padre ejerce algún tipo de violencia sobre los niños y las niñas con el objetivo de dañar a la expareja sobre todo. Hay un caso Mm. muy dramático que pasó en España y ahí se empezó a hablar de esto, esto A llegó ver, ¿y a Naciones cómo fue? Unidas, que fue un caso de una mujer que se separó de la pareja porque era violento. Ella todo el tiempo pidió que los niños tengan visitas supervisadas, no libres, digamos, Sí. porque él todo el tiempo le amenazaba de que algo le ibas a hacer a los niños. A ellas no le creyeron, le trataban de exagerada, de loca. Y hay una visión a veces muy, muy compleja que es, no, si es violento es contigo nomás, no con los niños, etcétera. Mm. ¿Qué pasó?
crónica, una muerte anunciada. Él en algún momento le llevó a los niños y les asesinó. No te puedo creer. Dios mío. Y eso todo pasó en España. Ese caso llegó a Naciones Unidas, al Comité contra la Discriminación hacia las Mujeres, y hubo un dictamen en contra de España por no haber escuchado lo que la mujer. En todo ese proceso, cuando uno mira el expediente, ella todo el tiempo dijo: yo no me opongo a que se relacionen, yo lo que quiero es que sean controladas porque él ya tiene antecedentes de violencia. Y esos antecedentes no se tomaron. Este es el caso, te digo, más dramático. Claro. Pero hay otros niveles y que nosotros vemos en el cotidiano, que es: yo le privo de esto, pero en función para que vos sufras. Yo le privo a los niños y a las niñas de esto pudiendo. Porque después está toda la discusión de la capacidad real de, digamos, de aportar. Pero hay ocasiones donde esa capacidad existe y lo que hay es un capricho en función a dañar a la madre. Eso como existe. los permisos de menores, por ejemplo, ¿verdad? Ese es un caso también muy complejo. Que no te firmo porque no nomás. Porque no me voy nomás. O sea, nosotros Sí. hemos conocido un montón de casos de mujeres que se quedaron llorando en la puerta de los juzgados porque habían acordado, le dijeron: sí, me voy a ir, no se van. ¿Y quiénes pierden el viaje? Porque a veces inclusive estamos hablando por ejemplo, de adolescentes que se iban a ir a una excursión del colegio, por ejemplo. Ese tipo de cosas ha pasado y pasa todo el tiempo. Entonces, ¿cómo? Porque ahí vos no le dañas a la mujer. Es un castigo realmente, supuestamente para la mujer, pero el que sufre es el hijo. El daño es para el hijo. Es para el hijo. O sea, y eso también es algo que creo que como sociedad tenemos que entender. El daño, cierto, las mujeres sufren, pero el daño principal, el permanente, digamos, el que va a quedar y en el que probablemente hay que trabajar mucho, es para los niños y las niñas, que no tienen la culpa. Literal, esto parece muy exagerado, pero los niños nunca piden venir al mundo. Esas son decisiones de los adultos. Total. Entonces, los adultos se tienen que hacer cargo de las decisiones que tomaron, ¿verdad? Y tienen que encontrar las formas. Si no se pueden comunicar directamente, que eso es bastante posible, hay que encontrar intermediarios en la familia extendida. Se supone que el Poder Judicial debería poder ayudar con eso. Normalmente no ayuda. Yo en eso soy muy honesta. Nosotros somos muy honestas con las mujeres. Siempre empezamos indagando, bueno, pero ¿qué personas hay que les pueden ayudar a trabajar esta situación? Si para vos es muy doloroso, es muy violento comunicarte con esta persona, ¿quién se puede encargar en tu nombre de hacer el arreglo práctico, digamos? Porque finalmente es acordar horarios, acordar situaciones, acordar un montón de cosas que más allá de que una puede estar en una situación dolorosa, hay que hacer. Claro. Entonces, lo que a veces termina pasando es que al no poder manejar eso, muchas madres deciden no exigir lo que le corresponde a los niños. Y eso es un derecho de los niños, ¿no? Es un derecho de para las no madres. Exponerse nomás a la manipulación. Exacto. ¿Verdad? O al que uno, como vos decís, quiere ir a lo práctico y la otra persona te sale con algo emocional que te descoloca. Exacto. Y ya empezás a desviarte de lo que era realmente concretar un horario, concretar Exacto. un monto, concretar, ¿verdad? Pasa mucho eso. Sí. Y ahí también quiero tocar un tema contigo. El sistema judicial, creo yo, que no ayuda mucho tampoco. Quizás sí en algunos casos, pero yo tuve experiencia también en eso, lastimosamente, pero yo no me sentí acogida, protegida, por ejemplo, ¿verdad? Es como que los actuarios judiciales te reciben luego de mala gana, es como que, y bueno señora, eso es lo que puede dar, ¿y qué vamos a hacer? ¿Verdad? Tipo, te presionan luego ya para que aceptes algo porque ellos quieren desligarse. O sea, yo veo mucho destrato hacia la mujer y que tiene mucho que ver con lo que vos decías. No se nos cree normalmente, en muchos aspectos. Y es muy triste cómo funciona nuestro sistema judicial. El sistema judicial yo creo que es uno de los responsables muy importantes de varios fallos que hay, digamos, en el tratamiento de estos casos. A mí me parece muy terrible. Esto que vos decís es como una radiografía que te pasó a vos y le ha pasado a miles de mujeres. Nosotros escuchamos todos los días casos de mujeres que... Y además a veces van solas, no siempre tienen representación legal, porque a veces ya van al sistema porque ya no tienen nomás ya.
no van como primera medida. O sea, mayoritariamente quienes presentan un pedido de regulación judicial de la prestación es porque demasiado ya no tienen. Claro. No como primera medida. Entonces, esa es gente que muchas veces va sin representación legal, sin saber cómo proceder. Y el sistema es no solamente hostil, sino también está muy lleno de prejuicios. O sea, este prejuicio de que las mujeres, que lo hemos escuchado un montón, se gastan el dinero en la peluquería, que no se usa efectivamente ese dinero para el cuidado de los niños. O sea, hay esas visiones en el Poder Judicial. O sea, porque el problema principal o sea, el Poder Judicial tiene dos problemas muy importantes. El primero es estructural, digamos, presupuesto. No hay suficiente personal, los casos son demasiados para la demanda, pero después tienen un problema actitudinal demasiado grande. Y, por ejemplo, todo eso que escuchamos todos los días de lo que pasa con el Poder Judicial, por ejemplo, con las víctimas de violencia, y hemos visto casos muy, o sea, estos las que fueron grabadas, por ejemplo, maltratándole a una mujer y se puede presentar una denuncia. Que hay muchísimo, en las redes ves eso. Exacto. Eso en el sistema de protección de niñez también se ve. Se ve esta mirada sobre las mujeres que van y que piden asesoría por prestación de alimento o por régimen de relacionamiento. Hay una mirada sobre las mujeres muy, muy dañina, pero otra vez dañina para los niños y las niñas, no es dañina para la mujer. También es dañina para la mujer, pero principalmente para los niños y las niñas. La mora del sistema de niñez para decidir los casos de prestación y sobre todo la incapacidad absoluta de ejecutar esas decisiones es lo que hace, y yo le llamo a esto como una especie de desnaturalización del sistema, porque o sea, hay varias cuestiones que son legales y que existen desde hace mucho tiempo. Uno, la posibilidad de ejecutar, voy a explicar esto, voy a tratar de explicar lo más sencillo posible, de ejecutar una sentencia como si fuera un pagaré. O sea, porque hay un procedimiento. La sentencia es lo que decide el juez. El monto. El monto que se tiene que pasar todos los meses. Eso, hay un mecanismo donde vos podés ir a hacer lo que se llama la ejecución de sentencia. ¿Eso qué implica? Que le pueden embargar el sueldo, que le pueden embargar bienes que tenga, etc. Eso debería ser rápido y relativamente sencillo. Muchísimas no hacen porque no saben. Y otras porque no pasan los tiempos que teóricamente tiene que pasar. Eso por un lado. Por otro lado, también hay una responsabilidad subsidiaria de otras personas del entorno familiar. Entonces, hemos visto, hace poco salió un caso, pero es un caso que en realidad no es nada nuevo porque no es una legislación nueva ni nada. Si los padres no pueden pagar, también hay una responsabilidad subsidiaria de los abuelos, por ejemplo. Los abuelos y las abuelas. Entonces, hace poco se presentó como una gran novedad, pero en realidad eso siempre se pudo hacer. No se sugieren. Y no se sabe. No se sabe, no se sugiere. Los juzgados no ayudan a que esto se sepa. No hay educación cívica. Las mujeres no son informadas. Y al final, ¿qué termina pasando? Lo que termina pasando es que después de un buen tiempo de que esto no se cumple, las mujeres van al sistema, a la fiscalía. Porque existe el tipo penal del incumplimiento del deber legal alimentario, que estadísticamente en Paraguay ocupa siempre o el primero o el segundo lugar de los hechos punibles más denunciados todos los años. Eso es gravísimo. O sea, en Paraguay el mayor motivo por el cual la gente va a prisión es entre el primero y el segundo lugar está el tema de la prestación. No van a prisión porque mayoritariamente no van a prisión porque hay como todo un tema procesal ahí. Pero se abren carpetas fiscales. Y siempre y esto es muy interesante porque el país pro vida y pro familia, los dos tipos penales más denunciados, que esa es la estadística más denuncia que recibe la fiscalía, es incumplimiento del deber legal alimentario y violencia doméstica. Entonces, un país que se jacta de cuidar a la familia, en realidad lo que tiene es colapsado el sistema penal de violencia contra las mujeres o contra otras personas en el ámbito familiar y del incumplimiento de la prestación. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque los otros mecanismos no funcionan. Entonces, pero qué incoherencia total, Michi, qué incoherencia total, ¿verdad? Porque nos jactamos realmente de pro vida, de pro familia y nos vamos a las estadísticas y nos dicen totalmente otra cosa. Exacto. Entonces, pero esos casos, ¿qué te muestran? Te muestran que el sistema que decide que debería velar por los derechos de los niños no está funcionando, porque
¿cuál es normalmente el camino? Claro, Mayoritariamente de esto es, hay una sentencia, hay un monto que se establece, se intenta el pago, no ocurre, entonces se van a la fiscalía después de un tiempo. No, es lo primero, o sea, el primer paso no es la fiscalía. Nunca es la fiscalía. Eso en nuestra experiencia es, yo casi te diría, no te digo 100% porque no tengo la estadística total, pero en un 99,9% de los casos es ya harta de que se incumpla, de que se burle la ley. Y entonces el sistema de niñez es para mí la mayor responsable de que haya tantos casos en la fiscalía, porque esos incumplimientos mayoritariamente son incumplimientos que tuvieron una sentencia judicial que tenían otros métodos de cumplirse. Pero como no se cumplen, como no cumplen los plazos, los jueces de niñez son, o sea, hablan mucho de cuáles son los derechos de los niños, pero los tiempos que tardan, por ejemplo, para decidir, no son tiempos compatibles con que un niño o una niña coma, se vista, se vaya a la escuela. Porque no le puedes decir al niño, espérame 15 días porque es lo que tarda la notificación en llegar hasta el... ¿verdad? No. 15 días más hermoso, digamos. Sería un 15 días. Sería como utópico. O sea, son meses y meses de un movimiento en un expediente. Y esos son meses y meses que un niño o una niña a veces no paga la cuota de la escuela, muchas veces como sobrevive en condiciones muy precarias. O sea, eso no son nomás plazos de un expediente. Claro, es la vida del de los menor. Niños y las niñas, claro. Y pensamos nomás también, pienso nomás, Michi, mientras me hablas, que una mamá que acude a esto es porque realmente no está ella en condiciones de hacerse cargo del 100% del costo de vida del hijo, ¿verdad? Porque tal vez si pudiese, a lo mejor diría, no me importa, listo, pago todo yo, chau, ¿verdad? Entonces, pero acude porque justamente no está teniendo para asumir lo que el otro tiene que asumir, ¿verdad? Eso uno. Y dos, trabaja, ¿verdad? Y no tiene para pagar abogado, se tiene que ir al Palacio de Justicia, ¿verdad? Al juzgado, porque ese expediente no se va a mover solo. Es irte una vez, irte otra vez, ¿verdad? Y mientras tanto, como vos decís, pasa el tiempo, ¿verdad? Y finalmente es hacer malabares, es atrasarse, es un montón de cosas, ¿verdad? A nosotras nos pasa todo el tiempo, es muchísimas veces cuando nos consultan sobre eso, hay toda una introducción de la situación que implica casi que pedir disculpas porque se va a hacer un juicio y explicando que el juicio es el último recurso por la imposibilidad de las madres, mayoritariamente, de cumplir con esas obligaciones por sí mismas. Porque lo que vos decís, la que puede ocuparse no quiere tener molestia. El estrés de estar ahí. Porque además le tratan siempre como si estuviera mendigando algo que no le corresponde. Entonces mayoritariamente es, bueno, yo hago esto porque la verdad es que ya no puedo más y te explican, te cuentan todo lo que la criatura gasta, todo lo que ella hace, todo lo que no puede, cómo no llega a fin de mes. O sea, la crisis económica es real, impacta realmente en todos y todas, ¿verdad? Entonces, te explican muchísimo, se justifican demasiado. Nosotros a veces decimos, se justifican demasiado en algo que es un derecho de los niños y las niñas, ¿verdad? Sí. Pero ya se llega a eso como una última instancia. Entonces, imagínate esa estadística, ¿verdad? Hay muchísimos casos y de esos casos hay más o menos, no me estoy acordando de la cifra exacta, pero como entre 4.000 y 5.000 denuncias por año en la fiscalía. Lo cual te habla, y ese es un número muy pequeño con relación al incumplimiento real que existe en la vida cotidiana, los que no se reclaman o los que no llegan a la fiscalía como denuncia. Entonces, estamos hablando de casi que como una pandemia, una epidemia de falta de cumplimiento con las responsabilidades con relación a los niños y a las niñas, ¿verdad? Y no solamente son carencias materiales, sino son carencias emocionales también, generan un daño emocional. O sea, es muy terrible para un niño o una niña saber que o la escuela no se está pagando porque el papá no está pasando la prestación o que no puede, no sé, ir a hacer tal o cual actividad o estudiar tal o cual cosa porque no hay un acuerdo. Eso es muy terrible y la verdad que es muy terrible, pero también eso es no solamente una violación de derechos, sino que es una situación muy terrible y muy triste también incluso para el crecimiento de los niños y las niñas. Total. Y afecta la salud mental, como vos decís, de el niño principalmente, ¿verdad? Que está formándose recién, ¿verdad? Y bueno, tiene que atravesar ya desde temprana edad a lo mejor
por todo ese tema y también de la persona que queda a cargo, que decimos que, bueno, en estadística es mayormente la madre. Entonces es una cuestión de desgaste emocional terrible, ¿verdad? Que después puede derivar en otras cosas, ¿verdad? También de no poder dormir, no descansar, dejarse estar, los chicos que empiezan a tener problemas de atención en el colegio, chicos que empiezan a apagarse, que están tristes, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante hablar de esto, que esto no es solamente una cuestión de dinero, es también, pero implica una diversidad de cosas que afectan al niño y a la niña, ¿verdad? Sí. Totalmente. Y al final se ve en la actitud también. O sea, nosotros hemos visto, por ejemplo, casos de varones que tienen menor capacidad económica, pero dicen, yo le voy a llevar a la escuela. O Claro. sea, esos casos también existen y que es genial que existan, ¿verdad? O sea, yo no puedo hacer esto, pero puedo hacer esta otra cosa, o me puedo ocupar, o le puedo llevar conmigo, o me puedo, o sea, y ahí vos te das cuenta que cuando hay la voluntad y la responsabilidad o el vínculo del padre con los niños y las niñas se ve la forma. Y eso nosotros, digo, nos encantaría que hayan más casos de eso, pero también lo hemos visto, ¿verdad? O sea, y eso se ve muy rápido. O sea, cuando hay una voluntad se ve la forma, porque realmente, cierto, hay cosas que son materiales. Uno necesita el dinero, digamos, para sostener ciertas cosas. Pero cuando hay voluntad, aunque haya menos dinero, también hay otras formas de cuidar. El cuidado directo, digamos, o sea, eso, llevarle a la escuela, traerle a la escuela, ocuparse, llevarle al médico, o sea, aunque no se paguen más cosas, si hay otros niveles de responsabilidad, también eso es muy maravilloso y hemos visto casos, eso, estadísticamente probablemente no sean tan numerosos, pero también existe. Entonces también eso te muestra de que hay un componente que no es solamente legal, es un componente de cómo construimos socialmente los roles de los padres y las madres dentro de la sociedad. Y ahí nosotros tenemos una deuda muy grande y que Muy es grande. muy complejo, digamos. Nos cuesta mucho hablar, que es lo que vos decías al inicio. Sí, Es algo sí. que cuesta mucho hablar porque se termina diciendo, ay, no, porque las mamás, que la mamá, se le ve a las mujeres como que se quejan mucho y los pobres padres perseguidos nomás judicialmente y qué sé yo. Claro. Hay muchas cosas detrás de esos conflictos, o sea, que son judiciales. Hay cosas muy grandes que hay que tratar de una manera mucho más integral. Y ahí sí que el sistema de justicia no tiene absolutamente ninguna capacidad. O sea, teóricamente, no teóricamente, el sistema de niñez tiene, por ejemplo, trabajadores sociales, psicólogas, etcétera. No dan abasto, no se ve el rol de ellas, o sea, en un sistema de niñez que sea protectivo, realmente quienes más voz tienen que tener y estar más en contacto deberían ser otras profesionales, no solamente los abogados y las abogadas. Pero el Total. sistema no solamente tienen capacidad, digamos, estructural, porque no tienen el suficiente recurso humano, pero solamente se ven los casos como expedientes judiciales y no se ven como conflictos familiares que hay que ver cómo Como resolver. personas que Exacto. somos, porque no somos papeles, ¿verdad? Exacto. Y muchas veces creo que para muchos de los que están a cargo ahí somos papeles, ¿verdad? Es así. ¿Y qué pensás vos sobre algo que para mí es muy controversial y me encantaría saber tu opinión? Viste que se dice, bueno, la mujer se queja de la inacción de repente del hombre, qué sé yo, ¿verdad? Pero después ese hombre tiene una mamá y la mamá misma le encubre otra vez, ¿verdad? Entonces hay como esa dualidad de que cuando es mi hijo, no, 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 pobrecito. Y cuando es a mí que me hace o a mi hija, entonces sí, el hombre, ¿verdad? ¿Te parece que hay eso que pasa? Hay una construcción social, o sea, eso es parte para mí de la construcción del machismo, digamos, o sea, encubrir a los varones, condenar a las mujeres, y lastimosamente creo que a veces la familia extendida no tiene la capacidad real de ver lo que necesitan los niños y las niñas. O sea, es cierto, o sea, muchas veces, por eso te digo, porque en estos conflictos lo que hay es en realidad el botín, los niños y las niñas son como botines de guerra entre los adultos. Y ahí muchas veces las partes toman partido, eso es muy dañino, pero además es muy, y ahí entran todos los estereotipos sobre las mujeres, sobre esto que decíamos hace rato, ¿verdad? Sobre la mirada de las madres que solo quieren plata para irse a la peluquería y no para las necesidades de los niños.
Y los abuelos que podrían tener un rol de mediación o más equilibrado, muchas veces lo que hacen es no, porque ella luego es tal cosa. Entonces, mi pobre hijo víctima, ¿verdad? Y del otro lado la misma cosa también. Entonces, es como complejo, porque esas personas deberían, en un mundo ideal, digamos, tener como Ujú. una mirada por encima de ese conflicto y ver qué es lo que los niños necesitan, ¿verdad? Y ahí creo que, lastimosamente, creo que las generaciones mayores no están respondiendo a esa realidad que es, bueno, qué es lo que necesitan los niños y cómo podemos hacer que estas personas se pongan de acuerdo, porque a veces vos te das cuenta que no se ponen de acuerdo porque no quieren en parte, digamos. O sea, eso Porque también hay una cosa, se cierran ya, hay ¿verdad? un capricho. O sea, Mm. en los casos en los que los padres pueden, pero no quieren porque ella es tal o cual cosa, Ujú. o los casos donde Mm. no hay, ponerle una capacidad económica tan grande, pero nunca se exploran otra alternativa, que es lo que yo te decía hace rato. Entonces está bien, si vos no ganas tanto, señor, vos eso le puedes llevar a los niños a la escuela, podés llevarle a otras cosas, podés llevarle contigo, podés encargarte, digamos, pero no, esa conversación no existe. Entonces el conflicto se termina mostrando como un tema meramente material y en realidad pues no es material. O sea, en realidad muchas veces esos conflictos que son materiales en realidad son la pelea por la responsabilidad parental, que es lo que hablamos al inicio, ¿verdad? O sea, el cuidado no es solamente la plata sola, no hace todo el cuidado. Total. Porque Criar no es solo dinero. exacto, es la orientación, es la carga emocional, o sea, los niños y las niñas están creciendo, están formando su carácter, su temperamento. Eso implica una intervención que tienen que hacer los padres y las madres, y eso muchísimas veces se queda librado al azar, y no hay una asunción, y eso no hay dinero que te resuelva. O sea, Total. eso es realmente la presencia del padre en la vida de los hijos. Eso no hay dinero que te resuelva. Vos podés pagar todo lo que vos quieras. Y nosotros hemos tenido casos de mujeres que nos dicen, yo no puedo quejarme ni del monto, ni de que cumple o que no cumple, pero yo quiero que él se relacione con su hijo o su hija. Y eso es tristísimo. La famosa frase de padre ausente, Exacto. Entonces, ¿verdad? eso el dinero, o sea, yo siempre digo, y esto es un poco impopular, digamos, pero el que paga también cuida. Entonces, eso hay que reconocer. O sea, Claro, no, quien es que yo cumple. te paso la plata y arriba las manos, chau. Exacto, cumple. O sea, el que cumple Mm. también esa es una forma de cuidado, pero eso no es todo el cuidado. Y esa otra parte del cuidado es lo que es absolutamente invisible y es eso, el padre ausente. O sea, vos podés ver y después se ve eso en adolescentes que te dicen, a mí nunca me faltó nada, pero yo nunca compartí un tiempo con mi papá, nunca yo recibí un consejo de mi papá, nunca mi papá no vino a mis actos escolares, no vino a verme en mi teatro, en mi danza, no sé qué. Y esas son las heridas que después uno de adulto lleva a terapia, digamos, cuando hace terapia. O Totalmente, sea, nunca, totalmente. nadie se va a terapia porque, o sea, por los temas materiales. Vos lo que llevas es la herida del papá que no vino en el Día del Padre a la escuela, porque eso todavía se hace, digamos, que creo que hay que pensar mejor. Sí, en algunas escuelas como que ya Creo que ya hacen lo de la están, familia, el Día de la sí, Familia, y limiten un sí, poco más, pero hay muchos lugares donde todavía, o sea, imagínate, vos preparaste tú un regalito, mamás le hacen hacer a la criatura a veces en la escuela el regalito, y tu papá no viene. O sea, eso no hay plata que te pueda. totalmente. Y se queda grabado Exacto, que por te siempre. resuelva. Entonces ahí creo que es importante mirar los temas materiales, pero también hay que tratar de ir más allá, Sí, porque es cómo, o sea, cuál es la herida que vos estás dejando en ese niño, esa niña, por ausencia. Y total. hay muchas formas de estar presente, o sea, vos puedes, o sea, hoy en día además con todo, uno puede llamar, uno puede mandar, no sé, hay redes sociales, o sea, hay muchas formas de estar presente, si se quiere. El problema Total. es que muchas veces no se quiere. Es la intención Exacto. la que falla Sí, realmente, sí. Hay buenos padres, pero lastimosamente los que causan heridas son aquellos que están ausentes. Yo soy hija de un padre absolutamente ausente, ¿verdad? Y sé lo que es pasar por esa carencia, ¿verdad? Que vos decís, y bueno, no estuvo, y qué sé yo, ya está listo. No, porque hoy día, bueno, yo asimilo, tengo otra mirada sobre eso, pero todo el camino, lo que me costó, claro. ¿verdad? Sentir, asimilar, entender que en muchas situaciones estuve absolutamente sola o desprotegida o en situaciones que mi mamá ya no podía hacer nada, ¿verdad? Exacto. Y es muy duro
para el niño, ¿verdad? Y hay madres que sufren porque, como vos decías, quieren ese contacto con el hijo, ¿verdad? Pero bueno, eso no se puede obligar. Exacto. O te nace o no te nace, ¿verdad? Lastimosamente, es así. Pero socialmente ahí lo que yo creo que sí hay una vueltita de tuerca que hay que darle, una Ujú, vueltita, una gran vuelta es. ujú. Porque, cierto, vos no podés obligarle a un juzgado que un padre sea presente, pero yo no veo, por ejemplo, que haya padres que se organicen también entre ellos, en el sentido de, si vos tenés un amigo que es un papá ausente, decile algo. No, no hay eso. Hablen entre Tenés razón. ustedes, trabajen esa parte, ayúdense. O sea, yo conozco casos de papás que son más presentes, que se ayudan, que como que le van sugiriendo a los otros, a sus amigos cómo hacer eso. Pero esa es una excepción que confirma la regla, que es de eso los hombres entre sí no hablan, hablen. O sea, Total. ayúdense entre ustedes también, porque yo siempre digo que en este mundo, seguramente esta es una generalización que es muy justa, es un Mm. poquitito más fácil criar mujeres que varones porque hemos trabajado mucho en cómo criar mujeres menos sometidas, más empoderadas, que tengan otros valores. Pero yo no creo que hayamos construido tantos modelos de cómo criar Nos hombres falta de eso. forma más igualitaria o como con una cosa más afectiva. Hay menos Total, modelos y los hombres se están ocupando menos de eso. Nosotros creo que total. nos ocupamos mejor de cuáles son las cosas que nosotras como mujeres tenemos que construir para que nuestras hijas, no sé, no aguanten violencia, no se Sí. callen, no hagan de su vida lo que no quieren por presión social. Hemos trabajado mucho, pero yo siento en falta el rol de los hombres en la construcción de sus propios pares y de los padres también entre ellos. O sea, ¿por qué no se Totalmente. armen un grupo de Es más padres? fácil hablar de fútbol, del tercer Exacto. tiempo, de, qué sé yo, la joda, pero no de cómo ser, cómo estar presente, ¿Por qué no se ¿verdad? juntan, no se organizan y hablan? Porque, a ver, yo siempre digo también, las privaciones de esta sociedad en los hombres también generan dolores. O sea, no permitirse un montón de cosas como hombres en la sociedad también generan dolores. Hablen de eso entre ustedes. O sea, no lo podemos ya hacer nosotras las mujeres por ellos. O sea, ellos se tienen que juntar. Pero yo no conozco iniciativas de ese tipo y serían Totalmente. muy geniales que existan. Sí. Porque sí hay eso, buenos padres que se ocupan, que hacen lo que pueden, que eso con más o menos recursos están presentes. Bueno, hablen entre ustedes eso, construyan otra forma de ser papás. Exactamente, exactamente, sí. Yo, ahora que sin mamá, me acuerdo un amigo a quien le tengo mucho aprecio y es un papá tan genial, que tiene dos hijos y bueno, están metidos en el ajedrez y el nene es bailarín. Y vos sabés lo que es en esta sociedad súper conservadora, ¿verdad? Es bailarín y ya es gay luego, para Claro, empezar, ¿verdad? sí. Y como si fuera que ser gay es algo terrible también, ¿verdad? Pero eso, bueno, otro tema. Y él me decía, yo sé, porque le acompaña a su hijo, pero viajan, hacen festivales, qué sé yo, y él me decía, yo prefiero yo llevarle a mi hijo antes que mi señora, porque yo quiero que los demás niños vean que yo, papá, le apoyo a mi hijo y que él es un niño que absolutamente que tiene buenas notas, que está en el colegio, normalmente se desarrolla y que su papá le apoya. Y qué lindo sería Sí, eso, ¿verdad? sí. Qué lindo sería No, o eso. también los famosos grupos que se llaman los grupos de mamás de la escuela. O sea, Sí, ¿cuántos papás hay en los grupos de mamás o papás que se ocupan de ese cotidiano de la escuela, que es la cartulina, que, no. no sé, la danza, O las la... reuniones de padres dicen, pero en realidad son de madres, porque Exacto. todas hay dos padres y el resto son madres, ¿verdad? O si no, están en el grupo de WhatsApp, pero vos le decís, pero mira, ¿sabes que había una reunión? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Verdad? Sí, no vi. No vi, ¿verdad? ¿Y por qué no me dijiste? Y entonces es como que la mamá tiene que ser otra vez ¿cómo se La llama? gestora de La todo lo que va a pasar ahí. gestora, la comunicadora, ¿verdad? Cosas así. Y lo mismo el pediatra. La última vez que le habrá visto al niño seguramente era cuando estaban juntos. Se separaron y te aseguro que muchos padres no se van más. Se va la mamá a llevarle al Claro. pediatra, Y ¿verdad? eso pasa en pareja también, convengamos. A veces no vamos a entrar Totalmente. ahí,
pero también, o sea, Totalmente. esa construcción, el problema, digamos, creo que es que cuando esa construcción, normalmente la gente que no se ocupa estando en pareja, tampoco se ocupa no estando en pareja. O sea, no es que se ocupaban en pareja y dejaron de ocuparse cuando se separaron, porque muchas veces lo que pasa es esto, o sea, la mujer es la gestora, administradora total de la cuestión, inclusive al marido. O sea, esto hay que hacer, esto hay Sí. que hacer. El La marido lista es un del hijo súper, más, no sé a qué. veces. Exacto. O sea, este dato que yo siempre cuento cada vez que puedo. Estadísticamente, a nivel global, el grupo poblacional de mujeres más felices son las mujeres solteras sin hijos. Y el grupo poblacional de hombres más felices son los hombres casados con hijos. ¿Por qué? Porque las mujeres casadas con hijos maternan a los hijos y a veces, muchas veces, le maternan también al marido. ¿Le maternan en qué sentido, digo, verdad? La gestión emocional de la familia, de los niños, del marido, hacen las mujeres. O sea, esa es la explicación, digamos, de esta estadística. Y las mujeres que no se casan, no tienen hijos, no tienen esta carga de gestión emocional que tienen las mujeres casadas con hijos. Entonces, cuando se les pregunta quiénes son más felices, poblacionalmente hablando, en la estadística mundial, sale esto. Pero esto, ¿qué es lo que te está mostrando? Está mostrando que no estamos trabajando la gestión de las emociones de los varones. Qué importante eso. Qué importante. Entonces son padres, no gestionan emocionalmente los hijos, se casan, no gestionan emocionalmente la pareja. Entonces siempre hay una gestión emocional que no se hace. Romper un poco los hombres con este mito de no expresar, no hablar, no hace falta decir, no comunicar, ¿verdad? Nos falta mucho eso. Sí. O sea, a ver, yo creo que tampoco hay que, creo que hay una diferencia emocional, Ujú. digamos, en la construcción de la masculinidad y la feminidad que hace que las mujeres tendamos más a poder, a conversar, a plantear el problema, a expresar emociones. Yo creo que nos vamos a dar la vuelta a eso probablemente como sociedad. Creo que la expectativa no es esa. Pero sí un poquitito, o sea, un Claro. poquitito más, ¿verdad? Un poquitito... Un poco de apertura. Un poquitito se puede. Yo creo que un poquitito deberíamos poder ya como sociedad. Y que eso también, ¿qué te muestra? Por eso hay más mujeres que deciden no ser madres y más mujeres que deciden no tener parejas varones. O sea, no en el sentido de que prefieren mujer, porque eso en realidad no es algo que una elige como elige un yogur, digamos. Eso Claro. es otra cosa. Pero muchas mujeres toman en cuenta esa carga y deciden yo estoy más tranquila, porque esa siempre es la palabra, estoy más tranquila sin pareja y estoy más tranquila no criando, porque a veces, además de criar la criatura, tengo que encargarme del papá. Claro. Entonces, y en muchas conversaciones sobre esto es la mejor o la peor decisión que a veces las mujeres pueden tomar, ni siquiera es con quién casarse, porque te puedes divorciar nomás, y es con quién vos decidís reproducirte y tener un hijo. Porque eso total. es para siempre. O sea, para siempre va a estar esa persona dando vuelta en tu vida, o por lo menos 18 años seguro. Y esa es una gestión que vos vas a tener que lograr siempre. Entonces, a veces es la mejor Y decisión. después de a los veces la 18 peor. también, ojo, porque mira que ese tema de a los 18 se corta todo, es mentira, porque También. yo tengo hijos mayores de 18 y siguen estando cerca mío. Bueno, Sí. hoy día ya no tanto, pero... Nadie se pero va de la casa de su que familia a los 18 en esta totalmente, generación, ¿verdad? estamos de acuerdo. Nadie. Vos tenés que seguir pagándole la facultad, tenés que seguir costeando sus gastos y todo, pero eso ya se queda a cargo de la mamá, porque al papá ya se le libera a los 18 años legalmente. Sí, ¿Verdad? y eso sí que es para siempre. O sea, eso más que la pareja, porque la pareja se pueden romper, pero lo que es para siempre es con quién vos tenés un hijo o una hija. Total. Entonces, para las mujeres cada vez es más compleja esa decisión. Entonces, yo cuando veo que hay un declive de la población, claro, o sea, no es solamente, cierto, hay un montón de causas ambientales, un montón de cosas que están pasando que hacen más Sí. difícil gestar, digamos. Pero también hay unas decisiones que De las eso- mujeres están siendo más conscientes hoy Total, en día. de eso hablaba la doctora Florencia Galeano, que el porcentaje de natalidad en Paraguay bajó muchísimo, ¿verdad? Porque claro, hoy ya piensan 2 o 4 veces antes de decir quiero tener un hijo, ¿verdad? Exacto. Y Sí. me parece bien, me Y parece es bien. razonable, Es digamos, cuando se razonable. ve además toda esta construcción social.
donde vemos todos los días cómo se gestiona el cuidado de los hijos, las hijas, las batallas que esto implica, no sé qué. Es una decisión realmente muy difícil de tomar. O sea, yo me pongo en la situación de las mujeres que tienen que decidir, bueno, con esta pareja, es cierto que hay siempre estas cosas del amor y todo en el medio, pero es una decisión, para mí esa es la más importante probablemente en la vida de una mujer. O sea, Total. ¿cuál va a ser la persona con la que vos vas a criar hijo o hija? Ni siquiera es tu pareja, porque eso, digo, la pareja se puede romper, pero lo que es para siempre es con quien vos tuviste hijo o hija. Y eso cada vez es más complejo. Total. Michi, qué gusto hablar contigo. Qué gusto. Yo quiero que cuentes, para terminar un poquito, el consultorio que vos tenés jurídico. Por favor, si querés dar algún dato para algunas personas que por ahí quieran acercarse. Y un mensaje breve para todos sobre la responsabilidad parental, para papás y mamás. Bueno, para quienes no conozcan, el Consultorio Jurídico Feminista es un colectivo de abogadas y también hay otras personas que trabajan con nosotras que no son abogados o abogadas, que trabajan en temas de comunicación, sobre todo porque creemos mucho en la educación cívica, digamos, de conocer los derechos, que damos orientación legal gratuita a mujeres y sobre todo diversidades sexuales también, o sea, también mujeres LGBT, varones, gay, o sea, personas trans. Nosotras también damos orientación para esos grupos. Tenemos una línea de teléfono que funciona de lunes a viernes de 10 a 17, que voy a dar el número, es el 0983 21 72 73. Es una línea también de WhatsApp, entonces nosotras podemos evacuar consultas que pueden ser anónimas, que pueden ser por WhatsApp, que pueden ser mensajes, que pueden ser llamadas, o sea, videollamadas, todo tipo de medio que sirva para una consulta. Que yo quiero hacer, por ejemplo, si yo quiero preguntarte algo, ¿eso tiene un costo? Es gratuita. Es gratuito. Es gratuito, pero tiene los límites que es orientación. O sea, nosotras no le vas a resolver el caso. Y no podemos tomar casos tampoco. No tenemos, o sea, nosotras somos todas voluntarias, vivimos de otras cosas. Ese es un trabajo voluntario que nosotras damos, pues nos parece que es el medio también de un poquitito aportar desde lo que sabemos, pero sí le podemos orientar a dónde pueden acudir, qué profesionales podría. Tenemos una lista de profesionales que podemos recomendar si quieren, si necesitan contratar, o incluso le orientamos a cómo acudir a la defensa pública, por ejemplo, si es que no tienen recursos, pero esos son los límites, digamos, ¿verdad? En ese sentido es que nosotros hemos recibido y evacuado un montón de casos y de ahí viene un poco todo lo que nosotras conocemos de las situaciones, ¿verdad? Y a partir de todo lo que nosotras hemos conversado, creemos, o sea, y lo que siempre le decimos a todas, en todos los casos, es el conflicto, siempre le decimos a la mujer, el conflicto que una vive es tuyo. Nosotras como abogadas te podemos dar cuáles son tus opciones legales, que a veces implica tomar una acción legal, a veces implica no tomar una acción legal. Pero el conflicto siempre va a ser de la persona que consulta. Y creo que ese empoderamiento de la titularidad del conflicto creo que es muy importante porque es lo que nos permite tomar decisiones. Y esos conflictos mayoritariamente no se resuelven en lo legal. Entonces nosotras también, uno de los ejercicios que hacemos con quienes nos llaman es, bueno, vamos a ver cuáles son las implicancias de estas decisiones que vos querés tomar, cuáles son, con qué personas contás, cuáles son los recursos, que los recursos no son solamente económicos, son los recursos de a dónde me puedo ir, con quién cuento, quién me puede ayudar, quién está a mi lado para apoyarme. A veces uno piensa que quién te va a apoyar y literal te va a sostener la mano, es una cosa complementaria. A veces es lo que te permite tomar una decisión. Entonces, para nosotros son dos preguntas. La primera es, ¿qué es lo que vos querés de esta situación? Y la segunda es, ¿quién te va a sostener la mano en esta situación? Entonces, ahí para nosotras hay una vuelta de tuerca de lo legal porque no es el centro del conflicto de las personas. Y creo que eso es importante también decir, porque a veces hay una expectativa muy sobredimensionada de lo legal y lo legal tiene un montón de límites. Entonces, nosotros reconocemos esos límites y creemos mucho en la capacidad de las personas de empoderarse de su situación y empoderarse de sus derechos y a partir de eso tomar decisiones. Te digo, muchas veces son conflictos judiciales y muchas veces las decisiones esto no me va a ayudar a mejorar la situación en la que estoy. Entonces también le decimos, y a veces también le decimos, consulten. Eso, además de que es gratis consultar, no hay una obligación de tomar ninguna decisión por consultar. Nosotros siempre le decimos a la gente, vos tenés que saber cuáles son tus opciones. Aunque en este momento no tengas la capacidad de tomar ninguna acción, vos siempre tenés que saber en cualquier situación, en lo legal y en la vida, cuáles son tus opciones. Y a partir de saber cuáles son tus opciones, ahí puedes tomar alguna determinación. Exacto, sí. Me encanta. Bueno, yo te quiero dar un regalito
De parte del podcast de Noé, antes de despedirnos. Y gracias. Revisa. Porque acá hay que revisar los regalos. Yo soy curiosa, pero dije, voy a esperar nomás. Ay, qué lindo. Me encanta. Que gracias. te acompañe. Me voy a acompañar en el escritorio de trabajo, entonces sí. Ay, qué gracias. lindo. Gracias, Michi, por estar acá. Un placer hablar contigo. Y bueno, vas a tener que volver. Tendré que volver. Para otros temas. Bueno, hablar de responsabilidad parental es mucho más que hablar de una cuota o de una visita o de un expediente legal. Es hablar de infancia, de cuidado y por sobre todo de presencia y de todo eso que sostiene la vida de un hijo que no pidió venir al mundo. Los hijos no deberían quedar en el medio de una separación de adultos, no deberían sentir que sus necesidades son una carga para los padres o que son producto de una negociación. Y pedir alimentos o mantener el mismo nivel de vida no es querer vengarse, no es querer molestar, no es querer vivir del otro, es defender un derecho que realmente corresponde a los hijos. Bueno, entonces con esto me despido, no sin antes agradecer como siempre a personal que gracias a su apoyo, a Personal BI, que gracias a su apoyo este podcast existe y podemos hablar de estos temas que cuestan. Gracias a Ismenia Rodríguez, que tengo una falda preciosa, autoría de ella. Y también muchísimas gracias a Glam Squad, que me mantiene así, ¿cómo se llama? Arreglada con el make-up. Con el peinado, así que muchísimas gracias a toda la gente que hace posible este espacio. Esto ha sido el episodio de hoy y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.